Tema 2.3. Características de la función exponencial. Indicador de logro 4.13. Determina las características de una función exponencial dada, dominio, rango, monotonía y asíntotas. Es de recordarnos en esta clase un poco de lo que ya hemos visto de las características. Por ejemplo, ya vimos cuando una función es creciente y cuando una función es decreciente. Podemos ver que en este caso hablamos de funciones que son simétricas con respecto al eje de la y. Entonces hay puntos en común que intersectan. Por ejemplo, el punto 0,1 lo intersectan ambos tipos de gráficas. Y podemos ver que es creciente cuando a es mayor que 1, el exponente es positivo, y va a ser decreciente cuando la base esté entre 0 y 1, siempre y cuando el exponente sea positivo. Analicemos las siguientes situaciones. A partir de las siguientes funciones y sus respectivas gráficas, determina lo que se te pide. Vemos que aquí tenemos tres gráficas de tres funciones exponenciales, cada una con ciertas características. Vamos a encontrar su intercepto con los ejes, vamos a determinar si la función es creciente o decreciente, a esto se le conoce como monotonía. Vamos a determinar su dominio y rango, y también las asíntotas que posee la función. Empecemos encontrando su intercepto con los ejes. Así a simple vista podemos ver que esta función intersecta en el eje de la y en el punto 0,1 y que con el eje de las x no lo intersecta. Entonces, ¿qué pasos vamos a hacer para encontrar esos interceptos de manera analítica? O sea, gráficamente yo lo puedo hacer, viendo la gráfica, pero de manera analítica, ¿cómo se hace? Lo que vamos a hacer es, primero, para encontrar el intercepto en y, vamos a sustituir en la variable x por el valor de 0. Entonces voy a decir que cuando x valga 0, lo sustituyo en la función f de 0 igual a 3 a la 0, porque el exponente, si vemos acá, está en esta parte. Entonces 3 a la 0 es igual a 1. Todo número elevado a la 0 da 1. Entonces vemos que el intercepto con el eje de la y va a estar en el punto 0 en x y 1 en y, porque esto que hemos encontrado representa la coordenada en y de ese punto. Intersección en 0,1. Ahora vamos a hablar del intercepto en x. Para ello vamos a sustituir en la variable y el valor de 0. Que tengamos f de 1 a la x igual a 3x es como tener y igual a 3 a la x. Entonces todo esto representa y. Entonces yo le voy a poner que aquí 0. ¿Cómo lo tengo acá? 0 igual 3 a la x. O sea, todo este valor representaba y, así que aquí le puse 0. Entonces podemos pensar, ¿qué número tendría que poner aquí en el exponente para que al elevar el 3 a ese exponente me dé 0? ¿Existirá algún número? 3 a la 1 me da 3. 3 a la 0, todo número a la 0 da 1. 3 al cuadrado, 3 por 3, 9. 3 al cubo, 3 por 3 por 3. O sea, no hay un valor por el cual yo ponga aquí en el exponente que al elevar al 3 me dé 0. Entonces, por eso voy a decir que no intercepta el eje de las x. Ahora, esto es de manera analítica, pero de manera gráfica lo podemos ver acá. Que si extendemos el eje de las x y si yo extiendo aquí la gráfica hacia la izquierda, voy a ver que acá no se van a juntar estas dos líneas y no se van a llegar a intersectar. De aquí podemos denotar algo también importante, que serían las asíntotas, pero eso lo vamos a ver más adelante. Miremos ahora si la función es creciente o decreciente. Principalmente por la gráfica notamos que es creciente, pero ahora veámoslo analíticamente.
¿qué pasos vamos a seguir para hacer esto de manera analítica? Lo que vamos a hacer es, vamos a darle dos valores a la variable x. Yo voy a elegir 0 y 1 porque son valores fáciles. Al primer valor le voy a llamar a y al segundo valor le voy a llamar b. Noten acá que el valor de b es mayor al valor de a. Eso es bien importante. Ahora se sustituye la x por los valores elegidos. Los sustituimos en la función, obviamente. Para a igual a 0, voy a poner aquí f de a. Aquí no le puse 0 directamente, pero se sobreentiende. Si yo le pongo acá de a, hago referencia al valor de 0. Entonces, cuando yo elevo a la 0, me va a dar 1. Muy bien. Ahora vamos a utilizar el valor de b. Y lo mismo, f de b igual 3 a la 1, porque el valor de b es 1. 3 a la 1 me da 3. Ahora, ¿qué vamos a notar ahora? Que una función, que f es función creciente, sí. Cuando nosotros elegimos los dos valores, el valor de b es mayor al valor de a. ¿Cumple esto? Sí, el valor de b es mayor al de a. Ahora, tiene que cumplir la otra condición. Pero ahora vean, la otra condición es que el resultado que me dé al sustituir por a va a ser menor al resultado que me dé al sustituir por b. Pero veamos otra condición. ¿En qué momento va a ser decreciente la función? Va a ser decreciente si bien es cierto que elegí el valor de b es mayor al valor de a. Muy bien. Pero en este caso te pide que al sustituir por el valor de a, este número que te dé sea mayor al valor de sustituir por el valor de b en la función. Entonces, miremos aquí en nuestro caso. Analicémoslo. ¿Es a menor que b? Sí, 0 es menor que 1. Ahora veamos los valores de y. Al sustituir por el valor de a, me dio 1. Y al sustituir por el valor de b, me dio 3. Entonces, voy a decir que el valor de f de a, o sea, lo que me dio acá, 1, es menor al valor de f de b, o sea, al valor de 3. Ah, muy bien. Entonces, ¿qué condición cumple? ¿Cumple esta o cumple esta? Muy bien, cumple que es una función creciente. Ahora, en caso contrario, si al sustituir por estos valores me da que el valor al sustituir por la variable a, por el número a, me da mayor al sustituir por el valor de b, voy a decir que es decreciente. En este caso me da que es creciente. Entonces ya lo hicimos tanto viendo la gráfica como analíticamente. Dominio y rango. De igual manera, aquí lo podemos ver gráficamente. Gráficamente podemos ver que el dominio es hacia donde se extiende hacia la izquierda y hacia donde se extiende hacia la derecha. La función, en este caso la gráfica. Podemos ver que aquí que la gráfica va hacia la izquierda y va a ir hacia la izquierda infinitamente. Y vemos que acá va aumentando hacia la derecha y va a seguir aumentando a la derecha infinitamente también. Entonces vamos a decir que ahí el dominio son todos los números reales. Lo podemos ver también de esta manera. Podemos decir que nosotros al sustituir aquí al valor de x, podemos sustituirlo por cualquier valor, ya sea por valores menores a 0, que son hacia la izquierda, o por valores mayores o iguales a 0, y eso va a ser hacia la derecha. Entonces vamos a decir que el dominio de la función d y f sub 1, que es la función 1, van a ser los números reales, ya que el valor de x puede ser cualquier valor sin ninguna restricción. Yo puedo ocupar para sustituir el valor de x números negativos, puedo ocupar el 0, puedo ocupar números positivos, puedo ocupar fracciones, puedo ocupar cualquier tipo de número. Ahora veamos el rango. Veamos el rango primero de manera gráfica. El rango determina la altura que tiene la función. El dominio determinaba el ancho, el rango determina el alto.
Podemos trazar una línea, una flechita. Vemos que aquí la función se va a ir extendiendo horizontalmente, pero ya no va a bajar. Y eso tiene que ver también con lo que encontramos anteriormente de la intersección con el eje de las X. O sea que esta línea nunca va a bajar al eje de las Y negativos. Siempre se va a mantener en el eje de las Y positivo. O como está aquí en la flechita, va a ir de acá para arriba. No va a agarrar para abajo, sino que esto se va a mantener, va a ir avanzando horizontalmente, pero ya no va a bajar. Podemos decir entonces que Y puede tomar valores arriba de 0. Como lo vemos acá. Arriba de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero nunca valores abajo de 0. Por ejemplo, menos 1.5, menos 0.5, nunca. Entonces vamos a decir que el rango de la función va a ser de 0 hasta más infinito, porque aquí sigue creciendo infinitamente la gráfica. Determinemos ahora las asíntotas. Las asíntotas se definen como aquella línea con la cual la gráfica no la va a cortar, pero sí se va acercando de manera infinita. Siempre se va a ir acercando, pero nunca la va a llegar a tocar. Podemos verlo gráficamente. Aquí vemos que se extendí lo que es el eje de las X y la gráfica. Vemos acá que esta línea azul, que es de la gráfica, se va acercando al eje de las X. Y se va a ir acercando así infinitamente, pero nunca la va a tocar. Entonces puede decir que en este caso la recta que coincide exactamente con el eje de las X es asíntota de la función. Ahora, ¿cómo yo describo una recta totalmente horizontal? Recordemos, una recta totalmente horizontal se describe como Y igual, ¿y en qué punto corta el eje de la Y? Como esta línea recta lo corta en el punto 0, entonces esta recta se va a llamar Y igual 0. Y esa va a ser la asíntota de la función. La asíntota de la función es el eje de las X, en este caso. Porque a medida que disminuye el valor de X, se va acercando a ella, sin llegar a tocarla. Vamos a resolver la gráfica 2. Y vamos a ver esos elementos. Intercepta en 0,1. No intercepta el eje de la Y. El eje de las X, perdón. Y podemos ver aquí también, de paso, que la asíntota es Y igual a 0. Ahora, para encontrar estos interceptos, recordemos que hay que hacer un determinado procedimiento. Aquí lo estoy viendo gráficamente para avanzar un poco más rápido. Ahora, en el caso de la monotonía, si es creciente o decreciente, fácilmente se ve en la gráfica que es decreciente, pero hay que hacer la comprobación de manera analítica también. En este caso corroboré que siendo A menor que B, y al sustituir me dio mayor la función en el valor de A que en el valor de B. Ahora veamos el dominio y el rango. Dominio, los reales. Rango, de 0 a más infinito, porque la gráfica no baja a los valores negativos de Y. Vamos a ver la solución de la gráfica 3, pero por simetría. ¿Qué significa por simetría? Que yo voy a ver, lo voy a comparar con la función que es simétrica a ella. En este caso, el 3, la función 3 es simétrica con la función 1, que es 3 a la X, y aquí es menos 3 a la X. Como vemos que la base es la que cambia el signo y el exponente es igual, son simétricas con respecto al eje de las X. Como vemos aquí en la gráfica, que una va para arriba y la otra empieza aquí para abajo. Entonces, por simetría significa utilizar los valores que ya conoces de una función que sea simétrica a esta. ¿Y cuáles son? De esta yo ya conozco sus valores.
Ahora, comparalos y mira esta cómo varía. En este caso, primero los interceptos. Vemos que aquí es 0,1. Y en este caso va a ser 0, menos 1. Entonces, yo ahí estoy encontrando el intercepto por simetría. No es necesario que yo empiece a sustituir y hacerlo de manera analítica. Vamos a ver en el eje de las X. Si extiendo el eje de las X, vemos que en este caso ya había corroborado que la asíntota es y igual a 0. Y como esta es simétrica, solamente que para abajo, de igual manera, el eje de las X es como su barrera que no va a atravesar. Entonces no intersecta también la misma recta. Entonces vemos aquí que en el eje X no intercepta acá y tampoco intercepta acá. Voy a aprovechar para explicar lo de la asíntota. Vimos que aquí esta recta es asíntota. Vimos acá que también esta recta es asíntota. Porque ya que las dos son simétricas con respecto al eje de las X, son como que se reflejan. Entonces, ni esta gráfica puede subir para acá, ni esta gráfica puede bajar. Por eso, la asíntota siempre es y igual a 0 en ambos. Vamos a ver monotonía. Monotonía nos habla si uno es creciente y otro es decreciente. Entonces, si este es creciente, porque cumple esto, y yo quiero encontrar la monotonía a partir de simetría, yo veo que esta va a ser decreciente, ya que es simétrica esta y con respecto al eje de las X. O sea que si esta sube, esta va a bajar. Entonces, por simetría yo le pongo que es decreciente. Voy a poner esto aquí a la par para dejar una justificación. No solamente voy a decir, es decreciente porque la gráfica va para abajo. No, ponemos esta justificación acá. Ahora vamos con dominio y rango. Dominio, en este caso, los reales, aquí también los reales, porque ambos se extienden, tanto para la izquierda como para la derecha. Fijémonos algo en esto, que prácticamente todas las funciones exponenciales, el dominio son los reales. Ahora vamos con el rango. En este caso es de 0 a más infinito. Entonces esta por simetría, ya que es un reflejo de esta, va a ser desde 0 hasta menos infinito. O de menos infinito a 0. Siempre le ponemos el valor menor, en este caso menos infinito, hasta donde llega en lo alto. En lo alto llega hasta 0. Aquí falta ponerle el menos al signo infinito. Aquí sería menos infinito hasta 0. Siempre recordemos, del valor más bajo al valor más alto. Y el valor más bajo quedaría en menos infinito y el valor más alto en 0. Conclusión. Vamos a ver el característica general de las funciones. De la función cuando es a la x, cuando es a la menos x y cuando es menos a la x. Completamos este cuadro. Estas dos son simétricas con respecto al eje de la y. Entonces, intersectan a la gráfica en el eje de la y en el mismo punto. En este caso, como esta es simétrica con respecto al eje de las x con esta, va a intersectar pero hacia abajo. En este caso sería en el punto 0, menos 1, como ya lo vimos en el ejemplo anterior. Dominio, todas las funciones exponenciales, su dominio son los reales. El rango, en este caso como son crecientes, es de 0 a más infinito en ambos. En este caso como es el reflejo pero hacia abajo, sería de menos infinito hasta 0 en el caso del rango. Estas dos son crecientes y esta es decreciente porque va hacia abajo. La asíntota y igual a 0 para las tres. Entonces, ¿qué más falta de aclarar acá? Fijémonos, las de estas dos son bastante similares, las características. Lo único que se diferencia es que una es creciente y otra es decreciente. Y esta sí ya es más diferente de todas, a excepción del dominio, que siempre son los reales. ¿Qué más podemos ver en esto? Podemos ver que todas no tienen intercepto con el eje de las X, porque precisamente
es la asíntota, por eso no la intersecta, se acerca pero no la llega a tocar. Entonces, aquí tenemos otro resumen. Si a es mayor que 1, entonces, si tiene exponente positivo y base positiva, la función es exponencial creciente. Pero si la base es positiva y el exponente es negativo, entonces es exponencial decreciente. Todo esto nos va a servir para poderlas identificar de mejor manera las funciones exponenciales.